Bienvenidos una vez más a nuestro programa Me Gustaría Saber. Estamos muy contentos de poder tener un episodio más para ustedes, uno de nuestros programas favoritos y también sé que es uno de los programas favoritos de ustedes. En esta hora tenemos maravillosas preguntas y me encuentro en compañía de nuestro pastor Esteban Bor, orador de Zoom TV y Zoom TV Latino, también presidente de este ministerio. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Miranda, y gracias por dirigir este programa tan importante y de tanto interés para los televidentes. Amén, amén. Déjenme decirles que el pastor Bor y yo no nos colocamos de acuerdo, pero es increíble y yo me maravillo cómo el Señor nos dirige en la respuesta a estas preguntas y poder aprender de usted también acerca de cómo resolver estos enigmas bíblicos. Y viceversa. Amén, gracias. Hermanos, antes de orar, queremos recordarles que si usted desea participar, enviar su pregunta para que sea respondida en este programa, tenemos una dirección de correo para eso. Va a aparecer en pantalla, es tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más, tv@zoomtv.org. No todas las preguntas van a salir en vivo. ¿Cuáles no salen en vivo? Las que ya han sido respondidas, o las que se pueden, más son consejo pastoral y que se pueden responder de manera escrita o por llamada telefónica, pero aquellas que creemos que también otras personas tienen la misma pregunta, esas son las que nosotros escogemos, es decir, las preguntas más relevantes. Así que para hoy tenemos un buen número de preguntas, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero antes de hacerlo vamos a orar. Les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias por este programa de Me Gustaría Saber. Gracias por aquellos hijos tuyos que se conectan para aprender más de tu palabra. Oro, Señor, para que tú dirijas este programa y que podamos ceñirnos a lo que dice tu palabra, que el mismo Espíritu que inspiró la mente de los profetas también pueda guiar nuestra mente, iluminarla, para que podamos hablar de acuerdo a lo que ellos escribieron. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, la gente pregunta en cuanto al Pastor Manrique. Le gustaría que el Pastor Manrique regresara al programa. ¿Puede darnos un pequeño informe sobre si va a venir pronto otra vez? Muy bien, gracias. Sí, se han estado preguntando, normalmente somos tres, el Pastor Manrique nos acompaña. El Pastor Manrique en esta ocasión no pudo acompañarnos porque él tuvo una cirugía del ojo. Estuvimos orando por él, gracias a Dios todo ha salido bien, pero él apenas se recupere, pronto estará de vuelta con nosotros, ayudándonos como pastor invitado aquí en nuestro ministerio, Amén. Ayudándonos en nuestros programas. Recuerden que él es pastor de la iglesia hispana en Oakland, esa es su responsabilidad, pero él saca de su tiempo, de esa apretada agenda que tiene él, y nos regala 2 días aquí para grabar. Así que lo extrañamos mucho, oremos por la recuperación del pastor, para que él pronto pueda estar de vuelta en su ministerio. Muy valioso para nuestro ministerio. Muy valioso, lo apreciamos mucho acá, el pastor Manrique, y oramos para que él pueda Amén. recuperarse pronto. Amén. Bien, esta pregunta nos la hace Ellen Lazo, y la pregunta tiene que ver con Apocalipsis 20:10, la expresión serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos jamás. ¿Cómo se entiende este pasaje de Apocalipsis? Pues la Iglesia Católica la utiliza para afirmar la doctrina del infierno. Sobre todo la parte donde dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si Dios es eterno y por eso el castigo trae consecuencia eterna, eternamente dejarían de existir. ¿Cómo se entiende que diga que serán atormentados de día y de noche? ¿De dónde la Iglesia Católica se basa que hay un purgatorio? Esa es otra pregunta. ¿Es eso bíblico? Así que bueno, el pasaje en cuestión, el pasaje en estudio aquí es Apocalipsis 20:10, que también esa misma expresión aparece en el mensaje del tercer ángel. Así que vamos a leer los 2 pasajes. Apocalipsis 20:10, voy a leer el primero, le voy a pedir al pastor que nos lea el segundo, que creo que es Apocalipsis 14:11, si no estoy mal. Okay.
Apocalipsis 20:10, voy a leer ese yo, nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia del falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, eso es en cuanto al diablo, la bestia del falso profeta. ¿Qué nos diría Apocalipsis 14, versículo, creo que es el 10 más bien? Sí, 10 y 11. 10 y 11. Tal vez el 9. Muy el bien. tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora es importante darse cuenta que no tienen reposo de día ni de noche por los siglos de los siglos. Que hay que definir qué significa por los siglos de los siglos. Así es. Bien, antes de ir a definir esas expresiones y aclararlas, pastor, quisiera que establezcamos algo claro. La Biblia no enseña de un infierno que en este momento esté ardiendo, donde los malvados se van a quemar por toda la eternidad. Exacto. Eso sería contrario a pasajes más claros que encontramos, por ejemplo, hablando del mismo diablo, que es el que se cita en Apocalipsis 20, se nos dice en Malaquías el capítulo 4, Malaquías el capítulo 4, vamos a leer los versículos, versículo 1 y el versículo, sí, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios. A ver, si serán estopa, la estopa se quema para siempre o llega un momento en que se consume. La estopa llega un momento en que se consume. Claro. Serán estopa todos los soberbios, todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. O sea que si no dejará ni raíz ni rama, la raíz es el diablo, las ramas son sus ángeles. Exacto. Y sus seguidores, significa que van a ser consumidos. Correcto. Y para que quede claro, el versículo 3 dice, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. Exacto. Así que ¿será que hay contradicción entre Apocalipsis, donde dice que el diablo se quemará por los siglos de los siglos, día y noche, con Malaquías y otros pasajes, donde dice que dejará de ser, se convertirá en ceniza debajo de la planta de los pies de los santos? Hay que incluir también Ezequiel 28. Correcto, Ezequiel 28. Versículos 19 y 20, a donde está hablando específicamente, en realidad en los versículos 18 y 19, está hablando específicamente de Satanás, porque Malaquías 4 dice ni raíz ni rama. Sabemos que la raíz es Satanás, las ramas son sus seguidores, pero no lo dice explícitamente. Pero aquí sí dice explícitamente qué es lo que va a pasar con Satanás. ¿Y cómo sabemos que Satanás? Dice, estuvo en Edén, fue creado perfecto, era un querubín cubridor, no puede estar hablando de un ser humano. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que le va a pasar? Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Pues si es ceniza no puede estar consumiéndose más, porque uno no puede quemar cenizas. Y luego el versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Clarito. La Biblia es clara lo que va a pasar en cuanto a Satanás. Así que esto no puede estar en contradicción con Apocalipsis 20 y el versículo 10. De alguna manera tiene que haber una forma de armonizar estos textos. Correcto, así es. No es la pregunta, pero me siento tentado a hacer el siguiente comentario, que hemos respondido esto antes y siguen llegando las preguntas de que al final el diablo se va a salvar. Aquí claramente dice que el diablo va a ser destruido. Y no es la parte, porque dice, no, es el diablo como ser malo, pero el ser perfecto, él sí continúa. Aquí está hablando literalmente, dice, claro, dejará de ser, sí, será como ceniza, o sea, físicamente.
El espíritu no es el que se consume es todo el ser. Correcto. Así que claramente dice, el diablo va a dejar de ser, será consumido por el fuego, quedará como ceniza. Entonces, la expresión por los siglos de los siglos debe referirse a otra cosa entonces. Tiene que referirse a un largo periodo de tiempo, pero no necesariamente que no tiene fin. Correcto. De hecho, esas expresiones de tiempo en la Biblia suelen usarse, quizá no exactamente la expresión por los siglos de los siglos, pero sí la expresión para siempre. Por ejemplo, lo podemos leer, pero por falta de tiempo solamente hago mención a él. En Primera de Samuel tenemos el capítulo 1, que Ana quiere llevar a Samuel al templo, lo quiere dedicar a Dios para que esté allí para siempre, dice. Exacto. Pero cuando leemos el último versículo, vamos a 1 Samuel, el capítulo 1, vamos a leer el versículo, este es el versículo 28. Nos dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Pero si usted lee el versículo 22, dice, entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Para siempre, sí. Pero luego en el versículo 28 dice todos los días que viva. O sea, para siempre, en el contexto de nuestra limitada humanidad, significa el periodo en el cual va a estar. Exacto. Entonces, en el caso del fuego, para siempre o por los siglos de los siglos es el tiempo en el cual se va a consumir. Sí. Hace varios años tuve que ir a la Universidad de Andrews, donde yo estudié. Okay. Y tenía varios días donde predicaba en la noche, pero de día pues no tenía mayor cosa que hacer. Así que decidí ir a la biblioteca de Andrews, una biblioteca inmensa. James Library. James White Library, Yes. con una cantidad de libros envidiable. Y lo que específicamente estaba buscando era lo que decían los comentaristas no adventistas sobre este texto, Apocalipsis 20 y el versículo 10. Y descubrí que muchísimos de esos eruditos decían que la expresión por los siglos de los siglos en el griego significa sencillamente un largo periodo cuyo fin no se divisa. No significa que no hay fin, sino que no se divisa. Tal vez puedo leer. Ahora, sí va a haber tormento durante ese largo periodo. Claro. Es decir, el tormento es real. Es la misma palabra que se usa para la mujer que está sufriendo dolores de parto en Apocalipsis 12, que es doloroso. Es decir, va a haber dolor y va a haber angustia. Pero la pregunta es clave, si va a durar para siempre. Déjeme leer un par de citas. Alan McRae, presidente y profesor de teología del Antiguo Testamento en la Escuela Bíblica de Teología en Hatfield, Pensilvania, escribió, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta generalmente se traduce olam por aion, que olam es la palabra del Antiguo Testamento, aion la nueva, que tiene esencialmente el mismo rango de significado. Que ni la palabra hebrea ni la palabra griega contienen la idea de interminable. Se demuestra por el hecho de que a veces se refieren a eventos o condiciones que ocurrieron en un punto definido en el pasado y también por el hecho de que a veces se considera conveniente repetir la palabra no simplemente diciendo para siempre, sino por los siglos de los siglos. Aquí hay otra, Moulton y Milligan, que son autores de un léxico muy bien conocido, dice, en general la palabra aion representa aquello de lo que el horizonte no está a la vista. Ya sea que el horizonte esté en una distancia infinita o si no, está más allá, no está más allá de la duración de la vida de un César. Es decir, puede referirse a la duración de la vida de un César o puede referirse a una distancia indefinida. Aquí hay otra. En las fórmulas plurales de aion, que es lo que está en Apocalipsis 20, el significado de aion se funciona con el de un periodo de tiempo largo pero limitado. Es decir, significa un periodo largo pero limitado. En particular, aion, que es la palabra que aparece allí,
En este sentido significa el tiempo o la duración del mundo, es decir, el tiempo como limitado por la creación y la conclusión. Puede referirse desde la creación hasta la conclusión. Correcto. Luego dice, en este punto nos enfrentamos al hecho notable de que en la Biblia se usa la misma palabra aión para indicar dos cosas que son profundamente antitéticas, a saber, la eternidad de Dios y la duración del mundo. Este doble sentido que comparte con el olam hebreo remite a un concepto de eternidad en el que la eternidad se identifica como la duración del mundo. En otras palabras, los eruditos dicen que no necesariamente significa tiempo que nunca va a terminar, sino que puede referirse a un periodo largo cuyo fin no ha sido determinado. Ahora, ¿será que Satanás va a sufrir por un largo periodo de tiempo? Esa es la pregunta clave. Bien, acá, bueno, ya establecimos algunos textos bíblicos que nos mencionan que en realidad Él no va a sufrir para toda la eternidad. Ahora, el espíritu de profecía, como siempre, está en armonía con la Biblia. Y tengo aquí algunas citas. Esta es de, a ver, Primeros Escritos. Estas citas de Primeros Escritos. Nos dice, Satanás y sus ángeles, página 294, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida, que habían sido puestos sobre él. Por eso es que a él no le conviene que mucha gente se salve, porque entre más personas se salvan, más largo el castigo de él va a ser. Sí, exactamente. Porque los pecados de los salvos tienen que ir a algún lugar. ¿A dónde van a ir? Van a caer sobre él. Y es interesante, creo que es en la página 290 de Primeros Escritos, la hermana White dice que algunos pecadores sufrirán por muchos días. Ajá. Otros se extinguen rápidamente. Pero dice, después que se extinga el último impío, Satanás continuará viviendo por largo tiempo. Ahora, si un pecador común y corriente se va a consumir por muchos días por los pecados de esa persona, ¿cuánto tiempo tendrá Satanás que quemarse por los pecados de todos los que se salvaron? Y los de él mismo. Y los de él mismo. Tiene que ser larguísimo el tiempo. A eso se refiere por los siglos de los siglos. Un periodo largo cuyo fin no se divisa en el horizonte. Así es. Y la cita sigue diciendo, a cada cual se le castigaba según las obras que había hecho en el cuerpo. Y aquí está lo que usted estaba diciendo. Algunos tardaban muchos días en consumirse. Y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Ahí está la clave, mientras haya algo que consumir. Haya algo que consumir. Y el principio de por qué algunos sufren más que otros es un principio bíblico. Lucas 12:47. Ajá. Lucas 12:47 nos dice lo siguiente, este es Jesús hablando. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Note que este siervo conocía la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. O sea, el que conoce la voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocimiento hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucifer estuvo en la misma presencia de Dios. Sí, señor. No tenía excusa. Muchos azotes va a recibir, de acuerdo a este texto. No sabemos cuántos. No sabemos cuántos. Sí. Pero va a ser un largo periodo de tiempo, más largo que lo que generalmente nosotros pensamos. Amén. Y concluyo con el siguiente párrafo. Dice, dijo el ángel, está hablando con la sierva del Señor, dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas, han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Amén. Así que claramente nos muestra el fin de Satanás y sus ángeles. Tal vez podemos leer para terminar en una nota positiva.
Isaías el capítulo 33. Ok. Ve, la mayoría de las iglesias creen que son Satanás y los malos que van a quemarse eternamente en las llamas, que van a vivir eternamente en las llamas, pero la Biblia dice que son los justos los que van a vivir en las llamas, Al revés. porque tienen un carácter a prueba de fuego. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal y Él ha dirigido sus vidas. Tal vez puede leer Isaías el capítulo 33 y comenzando en el versículo 14. Muy bien, leemos. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, el mundo diría los malos, los impíos. Sí, los malos, pero ¿qué dice la Biblia? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea que son los justos los que van a vivir en medio de las llamas eternas, Los porque justos. Dios, en realidad, el fuego es la gloria de Dios. Correcto. Y la gloria de Dios que consume el pecado y el pecador que se identifica con el pecado, para el pueblo de Dios es un fuego alentador, no consumidor, porque han desarrollado un carácter a semejanza del carácter de Jesús y pueden vivir en la presencia de un Dios que es fuego consumidor. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a la última pregunta. Falta todavía el purgatorio. Perdón, pastor. Falta todavía en esta pregunta la cuestión del purgatorio. Muy bien, gracias, pastor. Se me había pasado esa por alto. ¿De dónde entonces se saca la idea de un purgatorio? Muy bien, quisiera comentar al respecto, pastor. Bueno, en realidad, la creencia en el purgatorio empequeñece el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por todos los pecados de los seres humanos. Y los que reciben a Jesús se benefician de ese pago que hizo Jesús. Amén. La doctrina del purgatorio dice que tú todavía tienes que quemarte un tiempo en el purgatorio para expiar algunos de los pecados que tú cometiste. Es decir, que el sacrificio de Cristo en ese caso sería insuficiente. Y en la teología católica existen varios tipos de infierno. Los más malos se van al infierno como tal, pero los que fueron malos, más no tan malos, tienen algo de esperanza y van al purgatorio para que sus pecados sean expiados y luego puedan ser llevados al cielo. Hay un infierno para niños que mueren sin ser bautizados en la infancia, cuando recién nacen. El limbo, correcto. Dante Alighieri sugiere varios niveles de infierno donde, dependiendo de los pecados capitales, usted va a cierto infierno, el infierno de Dante Alighieri. La Divina Comedia, en su libro famoso. Exacto. Y Dante colocó a muchos de los papas ahí en ese lugar de quemarse, ¿no? Así es. Por eso su libro estuvo en el índice de los libros prohibidos. Correcto. Muy bien. Entonces, esto no es bíblico, desde luego. La hermana pregunta, ¿es esto bíblico? Desde luego que no es bíblico. Son invenciones humanas, no pasan la prueba bíblica de una doctrina que viene de parte de Dios. De hecho, pensar en el infierno, pensar en el purgatorio, viste a Dios con atributos de tirano. Sería muy difícil ver a un Dios de amor que se deleita en arrojar a una persona al infierno o al purgatorio por un pecado que cometió en esta vida, que quizá fue una vida de 50, 60, 70 años, ahora tenga que pagar por toda la eternidad. Exacto. Por un periodo corto de pecaminosidad. Dios es un Dios de justicia. Así es. Y el castigo, lo importante es que el castigo es conforme a las obras de la persona. Y yo siempre doy este ejemplo. Supongamos que una persona se come un semáforo en rojo y otra persona mata a otro. Y van ante el juez y el juez dice, los condeno a los dos a la silla eléctrica. Yo creo que la gente protestaría. Claro. Diría, no,
es mucho más grave lo que cometió el que asesinó Correcto. que el individuo que se comió un semáforo en rojo. El castigo es conforme al delito. Y por eso es que Satanás va a sufrir más, porque los delitos de él fueron tanto mayores que los delitos que cometieron los seres humanos. Es inconcebible que Dios condene, digamos, a Hitler al mismo castigo que a cualquier otra persona que no recibió a Cristo como Salvador personal, pero que no lo aceptó, es decir, vivió una vida moral, pero sin Jesús. Dios es un Dios de justicia y por eso el castigo es conforme a su justicia. Algo difícil, una nota ya en los minutos que nos quedan. Algo difícil para el ser humano entender es ver el amor de Dios en el castigo. Y ahora estamos en confusión en la hermandad, más que todo en los laicos, no a nivel teológico. Hay confusión por algunas cosas que se dicen, que Dios, como un Dios de amor va a crear a sus criaturas para luego destruirlas, y Él las creó para que todos se salvaran. Y les cuesta ver el amor de Dios en esto. Pero aquí aún vemos el amor de Dios. Número uno, lo vemos en la libertad que le da de escoger a cada uno. Exacto. Número dos, en que Dios no va a obligar a nadie a estar donde esa persona no quiere estar. Imagínese si Él llevase a un pecador al cielo por la fuerza. Sería miserable. Sería miserable, y vemos que Él es fuego consumidor. Imagínense ustedes teniendo que estar en la presencia de un Dios santo, donde mi carácter es muy contrario a Él, no me siento cómodo en su presencia, y que tenga que estar usted allí por toda la eternidad. Eso Sí. sería una tortura. Ese sí sería un Dios cruel. Ese sí sería un Dios cruel. Y que Dios se pare y diga, mira mi presencia, resístela, y el pecador no lo quiero ver. Eso sería una tortura, ¿bien? La destrucción de los impíos es elección de ellos. Correcto. Dios arbitrariamente no destruye a los impíos. Ellos escogieron el camino de la perdición y Dios está respetando su libre elección. Correcto. Eso demuestra cuánto respeta Dios nuestra libertad de elección. Y aún en la mala decisión, lo mejor que Dios puede hacer por ellos es darles descanso. A eso se refiere la cita de la sierva del Señor, que ha sido un caballito de batalla en esta discusión, en el Palabras de Vida del Gran Maestro, donde ella dice que Dios no destruye al pecador, el pecador se destruye a sí mismo. Es cierto, porque Exacto. el pecador es el que escoge el camino de la perdición. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio. Dios les bendiga.